Hola, buen día. Hola, buenos días. Vamos a esperar, es la primera, vamos a esperar que se conecten los demás. Ok, Buen día. Bueno, mientras se conectan los demás, una pregunta para ustedes. ¿Qué tal el curso? ¿Se sigue fácilmente? ¿Voy muy lento, muy rápido? ¿Es muy técnico? ¿Se aburren? ¿Les gusta? Eh, a ver. Pues no, profe, lo único es que las dos clases seguidas Es complica, un poco pesado, ¿verdad? complica que uno pueda repasar la clase para ver la Sí, otra. Eso es lo único que no sí, está dado. Pero sí, yo lamento. Sí. siguiendo las referencias ha sido como uno puede seguir y todo con las notas. Bueno. Yo trato de poner los PDF apenas los genero. Ahora, para la grabación, eso toma un cierto tiempo, no es inmediato, entonces por eso que se tarda más. Sí, sí, pero con las notas en general ha sido bien. Bueno, bien. Tiene partes un poco técnicas, pero bueno, eso em, no es el punto importante. O sea, todos los temas que pueden tener partes técnicas, pero lo importante es que se entienda lo que se está haciendo y los resultados, etcétera. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Vamos a ir comenzando tranquilamente y lo que les propongo es que hoy haga una clase quizás un poquitito más corta para reservarnos tiempo para responder preguntas, en particular si tienen preguntas sobre la tarea. Pero también preguntas genéricas sobre el curso. Así que podemos tratar de hacer hora y media y luego nos reservamos media hora para preguntas. ¿Qué les parece? Bien, profe. Bien. Igual, o sea, les quería decir, no hay apuro. A mí lo que me interesa, o sea, hay un programa, pero para mí lo importante no es hacer el programa o sí o sí. A mí lo que me interesa es que lo que hagamos esté claro y y que, y que estén operacionales, digamos, en eso que hicimos. Y si es el caso, si está claro para ustedes, cualquier otra cosa suplementaria que quieran aprender, la aprenderán bien porque tienen las buenas bases. Esa es la idea. Y esa es la idea de todo curso. O sea, no crean ustedes que un curso siempre es extensivo donde se ve todos los temas o sea, o todos los tópicos de ese tema. No, se ven los tópicos más importantes y luego quedan tópicos que no se cubren, pero la idea es que con las bases que adquieren son capaces de luego de ir a ver un libro o un artículo, un paper, una publicación y ser capaces de entender lo que les están contando ahí con las bases que adquirieron. Esa es un poco la idea acá también. Um, entonces, los que les quería contar, estábamos hablando de los modos de Goldstone y el teorema de Mervyn Wagner. Déjenme compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Tac. Ajá. No, esto no dice bien. Aquí, tac. Ahí va. Listo. Ok. Y déjenme ahora
Ok, listo. Básicamente, lo que quisiera hacer ahora es investigar el teorema de Mermin-Wagner con un caso particular. Pero espero que ese caso particular nos permita entender el caso genérico. Entonces, ejemplo, el teorema de Mermin-Wagner para el modelo XY, que es de alguna manera el modelo XY, que es el sistema que tiene la simetría continua más sencilla. Y esperando que si entendemos eso bien, lo otro es solo técnicamente más largo, pero no hay conceptualmente nada nuevo, digamos. Entonces, la idea es la siguiente. Imagínense que tenemos una acción de Ginzburg-Landau para un campo vectorial. Entonces, acción de Ginzburg-Landau para un campo vectorial phi de R, que tiene dos componentes, phi1 de R y phi2 de R. Entonces, de dos componentes. Nosotros lo vimos para el modelo de Ising, un campo con una componente, y ahí lo que hay es la simetría Z2, pero cuando aparecen dos componentes, se puede tener una simetría continua. Entonces, phi1 y phi2 son dos campos reales, phi1 y phi2 reales, dos campos reales. Y la acción de Ginzburg-Landau que les voy a proponer es la siguiente. Integral de R de. Entonces está el término de stiffness C entre 2. Y aquí voy a poner gradiente de phi1 al cuadrado más gradiente, o sea, escrito así, gradiente de phi2 al cuadrado. Perdón, estoy poniendo muchos corchetes. ¿Sí? Dejémoslo así. Tac, tac. Ok, luego más el A2 entre 2 gradiente de phi al cuadrado. Perdón. Disculpen. El campo phi escalar con el mismo, o sea, phi con phi, si quieren, o phi al cuadrado. Esto yo lo llamo típicamente phi al cuadrado. Más el término A4 entre 4 phi cuadrado al cuadrado. O sea, esto que está acá al cuadrado. Y si se ponen a ver este modelo, así como lo escribí, tiene una simetría continua, que es la simetría de rotaciones. Que sería el grupo SO2 de rotaciones del espacio bidimensional, que es mi campo phi, lo envío a una matriz de rotación que sería coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa, por phi. Y bueno, les dejo convencerse de que cada uno de estos términos es invariante. Obviamente el producto escalar es invariante bajo la rotación, y esto siendo el cuadrado del producto escalar. Esto ya es esto es el producto escalar, este acá es el producto escalar y esto es el cuadrado del producto escalar. Obviamente estos son invariantes, pero este también, con tal de que tengamos los mismos coeficientes delante de cada término y con tal de que el alfa acá sea constante, o sea, sea la misma rotación en todo el espacio, o sea, alfa independiente de la posición. Tiene que ser independiente de la posición, entonces los dejo convencerse que este término también es invariante de rotación. Bueno, en realidad el grupo de simetría es más grande, es O2, porque se podrían hacer también simetría phi1, phi2, lo envío por ejemplo a
Phi1 menos Phi2. Pero no importa, o sea, o sea, esa observación no aporta nada relevante para lo que vamos a decir acá. Bueno, resulta que esto ya lo habíamos conversado, que, bueno, presentado así pareciera un modelo vectorial donde las componentes de los espines están condicionadas a tener dos componentes nada más. Imagínense que por algún lo que se llama easy plane anisotropy, por alguna anisotropía de origen cristalina. Eso fuerza a los espines de algunos momentos magnéticos a estar en un plano dado. Bueno, entonces esto sería una representación de ese modelo. Pero resulta que, como ya lo hemos discutido, este modelo también es equivalente a la acción de Ginzburg-Landau que se usa para describir la superfluidez y la superconductividad. Entonces también superfluidez y superconductividad. Y la superfluidez y superconductividad se representan como un parámetro de orden complejo que representaría de alguna manera, con un lenguaje un poco burdo, la función de onda del condensado, o el condensado complejo, digamos. Y esto se representa entonces con una cantidad compleja psi de R, que esto pertenece ahora a los números complejos, un campo complejo, y voy a formar psi de R con Phi1 y Phi2 que son reales de la manera que uno se lo espera. Phi1 sería la parte real más I, Phi2 la parte imaginaria. Bueno, hubiese podido hacer al revés también, eso obviamente no importa, no cambia nada. Y les dejo ver que esta acción acá la puedo reescribir en términos de los psi de la manera siguiente. Ese sería integral de R, y aquí tendría un C entre 2, y aquí voy a tener, tomo el gradiente de psi y hago el producto escalar con el complejo conjugado del gradiente de psi, y eso me da módulo de gradiente de psi al cuadrado. O sea, estemos claros, esto es gradiente de psi estrella escalar gradiente de psi. Y luego el término cuadrático aquí es fácil de ver que es el módulo al cuadrado de psi, y el último A4 entre 4 es fácil de ver que es módulo de psi a la 4. Y la simetría, que era SO2, aquí se convierte en una simetría U1, pero es lo mismo, digamos, y esta misma transformación que está acá, la puedo reescribir como simplemente E a la I alfa psi de R. Listo. Entonces tenemos nuestra acción de Ginzburg-Landau para este modelo con simetría U1, y este grupo de simetría que está acá es el grupo de simetría continuo básicamente más sencillo que hay. Jugar con un solo parámetro real alfa definido entre 0 y 2pi, digamos. Es básicamente lo más sencillo que hay, y lo bueno es que es fácil de visualizar, porque justamente vamos a ver qué pasa. Entonces, de la experiencia que tenemos para la teoría que sacamos para el modelo de Ising con un solo campo real, ya nos esperamos que el punto A2 es A2 igual a 0, es el punto crítico. Entonces, vamos a ver qué pasa si A2 es negativo. O sea, imaginamos que vamos a la fase ordenada. Y déjenme hacer un plot en perspectiva de este potencial acá, que voy a llamar V de psi, como si fuera una función potencial, en función de la parte real y la parte imaginaria de psi. Entonces, imagínense que aquí tengo un eje que es parte real de psi, o sea, sería el Phi1. Aquí tengo en perspectiva otro eje que sería la parte imaginaria de psi, o sea, el Phi2. Y aquí voy a hacer el dibujo en perspectiva así. Y esto es V de psi. Bueno, resulta que este potencial, como ya lo dijimos, tiene la simetría de rotación o de revolución alrededor del eje. Entonces, basta con que lo dibuje
por ejemplo, para la parte real, algo así. Tac, tac. Y luego esto tiene la simetría así de rotación. Espero que que la figura esté más o menos clara. Bueno, aquí exageré esta pendiente, no es tan acentuada, pero bueno, no importa. Bueno, este potencial tiene un nombre, tiene varios nombres. Se le dice el potencial en fondo de botella. En fondo de botella de vino, me imagino que si han visto botellas de vino, han visto que las botellas de vino al fondo tienen un levantado así para que el depósito se ponga por acá, el depósito del vino. Entonces se le llama el potencial en fondo de botella de vino. Y algunos lo llaman, sobre todo en Estados Unidos, el Mexican Hat, el potencial en sombrero mexicano, porque bueno, esto bueno, les recuerda a ellos esta parte que está acá, un sombrero mexicano, de esto de los charros, de los mariachis, etc. Bueno, bueno, y resulta que va a haber, en principio, vamos a pensar que hay una ruptura espontánea de simetría. ¿Se recuerdan que para Ising, que teníamos la simetría Z2, entonces tenemos un solo campo real, entonces phi nada más, y aquí el potencial V de phi era algo así, y bueno, se supone que es simétrico, ¿no? Y escogíamos uno de los dos, teníamos únicamente dos soluciones, menos m y más m, y escogíamos una de las dos, por ejemplo, más m, y luego nos podíamos divertir a desarrollar las fluctuaciones a nivel gaussiano, como lo hicimos, alrededor del mínimo. Bueno, aquí la idea es la misma. Lo único que no tengo dos mínimos para escoger, sino tengo un continuum. Déjenme dibujarlos en rojo. Este sería el continuo de mínimos que tengo para escoger ahora. Y puedo escoger cualquiera de ellos. Entonces, por comodidad, por flojera, así que déjenme suponer que, el mínimo que escojo, el mínimo que tomamos, es psi 0 igual. Bueno, se demuestra que aquí el mínimo viene dado para un radio que es, de nuevo, raíz de menos a2 sobre a4, ¿no? Entonces, tomemos raíz de menos a2 sobre a4 real positivo. O sea, tomé justo el que está en el eje. Pero hubiese podido tomar cualquiera. Tomé como hubiese podido tomar cualquiera, eso no cambia nada. Y pero en realidad hubiese podido tomar esto así, con ELA y teta 0, con teta 0 arbitrario. Pero por simplicidad, déjenme tomar teta 0 igual a 0. ¿Y qué pasa si ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos para Ising? Es fluctuaciones, estudiar las fluctuaciones a nivel gaussiano, porque ya entendieron que el nivel gaussiano es lo único que sabemos hacer de manera exacta a nivel gaussiano, alrededor de psi 0. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, déjenme tomar entonces para simplificar teta 0 igual a 0, no va a cambiar nada. Pero, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos nuestro psi de R de la misma manera que para Ising, se recuerdan, escribíamos phi de R igual a m más delta phi. Se recuerdan que luego lo había cambiado por psi de R. Bueno, pero bueno, aquí déjenme escribir esto como psi de R igual el psi 0, este que está acá, más rho de R y exponencial I teta R. En realidad, fíjense que cuando escojo un mínimo, este que está acá, tengo dos maneras de moverme. Una es
alejarme o acercarme del origen, o sea, aumentar o disminuir el radio de alguna manera, salirme de este círculo rojo de alguna manera que dibujé, pero la otra, y este primer movimiento lo representa esta coordenada ρ es real aquí, y otra cosa que puedo hacer es quedándome siempre a la misma distancia del origen, me puedo mover a lo largo del círculo rojo. Y esto viene dado por este campo θ de R, que también es real. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es sencillamente tomar esto que está acá y lo voy a poner acá, en esto que está acá, sabiendo que A2 es negativo, tomé A2 negativo, y lo que me va a dar es el término siguiente. Entonces, S igual integral de R de... Entonces voy a poner, aparecen muchos términos, pero déjenme poner algunos importantes. Entonces aquí habría un C entre 2 gradiente de ρ al cuadrado, más un término que voy a llamar m cuadrado por ρ cuadrado, y vamos a ver qué es ese término, más orden de ρ al cubo, que no voy a poner porque recuerden que solo sé tratar los sistemas gaussianos. Y luego va a aparecer un término también que es más C entre 2 si 0 al cuadrado, y aquí va a aparecer gradiente de θ de R al cuadrado. Y luego habrían otros términos que ya no son gaussianos, pero habría, por ejemplo, habría términos de estilo ρ de R por gradiente de θ al cuadrado, etc. Les dejo como ejercicio ver que si toman esto y lo ponen acá y se quedan con los términos a nivel cuadrático en ρ o en θ, les va a quedar algo así. Bueno, y me toca decir qué es lo que es m cuadrado. Entonces lo llamé m cuadrado de nuevo pensando en m cuadrado entre 2, perdón, pensando en Klein Gordon y, y, y para insistir en que es un término positivo. M cuadrado, si no me equivoqué en la cuenta, es 1 entre C, y aquí sería A2 entre 2, más 3 A4 si 0 cuadrado, y esto cuando se saca entre 4, y esto cuando se saca la cuenta, a ver, no, perdón, no es entre 2, disculpen. Y esto cuando se saca la cuenta va a ser simplemente menos A2 entre C. Y disculpen, aquí me equivoqué, lo definí así. Perdón. Está definido así. Tac, tac. Y entonces aquí, aquí hay un factor 2 y aquí hay un factor 2 también. Listo. Bueno, les dejo como ejercicio de convencerse de esto. Quizás tengo algunos factorcitos malos, porque les voy a confesar que estoy usando unas notas que tenía de años pasados, pero estoy cambiando la notación en tiempo real para pegarme a la notación que ya he usado con ustedes, y entonces tengo que convertir los factores en tiempo real. Y bueno, quizás hay errores de factorcito, pero no importa. Lo importante es que, fíjense, aquí el factor 2, vamos a ponerlo delante. Aquí lo importante es que este término m cuadrado es positivo, porque recuerden que A2 es negativo acá, ¿no? O sea que m cuadrado, lo importante es que es estrictamente positivo. Esto es lo que es importante. Bueno, y si nos quedamos al orden gaussiano, nos aparecen dos campos reales desacoplados.
uno con acción S rho, que sería integral de dr. Y aquí, bueno, C entre 2, bueno, lo vuelvo a escribir, gradiente de rho al cuadrado más m cuadrado rho. Y como ven, aquí tiene un término, lo que llamamos término de masa. Y bueno, este es un modelo gaussiano que ya lo estudiamos y sabemos que las funciones de correlación ρ en 0, ρ en r, esto decae exponencialmente como exponencial menos módulo de r entre xi, y aquí con módulo de r a una potencia que no tiene tanta importancia, y con xi igual a 1 entre n. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, ¿correcto? O sea que estamos viendo que ρ es un campo de corto alcance. Y bueno, dejémoslo así. Y otra observación es que si ponen ρ igual a ρ0 diferente de 0, esto cuesta una energía que va a ser proporcional al volumen por m cuadrado por ρ0. Fíjense de esto que viene acá. Claro, si pongo ρ0 igual constante, esto se va, pero me queda esto. Y, o sea que tomar una configuración de ρ que sea no nula, eso me cuesta una energía proporcional al volumen. Y vamos a tratar de entender eso después. Pero déjenme exponer el otro campo que aparece, y el otro campo, S, igual integral de R, y aquí una constante que voy a llamar K por gradiente de teta al cuadrado. Y ya. Bueno, donde el K sería esto que está acá, pero no tiene tanta importancia. Y ya. Y esto, como ven, es un modelo gaussiano, pero sin masa. O sea que aquí esto es un modelo gaussiano crítico, de alguna manera. Modelo gaussiano, entre comillas, crítico, o de largo alcance. ¿Por qué lo llamo de largo alcance? Porque ya justamente no va a aparecer, se recuerdan, esta cuenta también la hicimos para diferentes dimensiones, y no va a aparecer la exponencial que decae para este campo. Y es por eso que lo llamo de largo alcance. Y otra observación es que si yo pongo teta igual a teta 0, esto no cuesta, cual que sea teta 0, esto no cuesta energía. Y esas son dos diferencias fundamentales. Y bueno, de hecho, se recuerdan que ahorita imagínense que pongo una deformación de teta, de R, como algo estilo teta 0 e a la i kr, digamos, e a la i k dot r, digamos. O sea, una modulación con longitud de onda, o sea, una modulación con vector de onda k. Bueno, esto sí me va a costar una energía, pero es una energía, bueno, no confunden el K minúsculo del vector de onda con el K mayúscula, que sería el término de rigidez, ¿no? No los confundan, por favor. Y esto me va a dar una energía que se imaginan que va a ser E, va a ir como K por K cuadrado. Y esta energía tiende a cero si el módulo de K tiende a cero. O sea que aquí estamos reconociendo el modo de Goldstone, del que hablamos la vez pasada. Y me gustaría que interpretemos todo esto que acabamos de decir, volviendo a la figura. A esta figura que está acá. Entonces, como habíamos dicho, yo inicialmente me paré acá, en el fondo del potencial acá. Y ρ corresponde a moverse así, tratar de remontar la cuesta. Si yo me imagino esto como
un paisaje montañoso, entonces está al fondo del valle y modificar ρ es como tratar de remontar la cuesta y esto me va a costar energía. Pero moverse con θ es cambiar la fase de alguna manera y esto es moverse a lo largo del fondo del valle y eso no cuesta energía. Y ese es el modo de Goldstone. Y a grandes escalas, ya que este campo es de corto alcance, mientras que este no, entonces a grandes escalas, nos podemos olvidar de ρ. Y lo voy a poner más preciso después, pero nos podemos olvidar de ρ y solo tomar en cuenta θ. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me interesa entonces el campo original era este, ¿correcto? Imagínense que yo me interesa una función de correlación psi en 0 por psi, por ejemplo, psi estrella en 0 por psi en R. Que esto es equivalente a phi, campo vectorial, ¿se recuerdan? En 0, escalar phi en R. Bueno, si veo cómo escribir psi de R, esto me va a dar básicamente ρ en 0, ρ en R por E a la I θ en 0, E a la I θ en R. Estoy suponiendo que al orden gaussiano ρ vale 0, o sea, la función a un punto de ρ vale 0 por simetría al orden gaussiano. Y luego me queda psi 0 y luego más psi 0 cuadrado y esta misma E a la I θ de 0, E a la I θ de R. Bueno, fíjense que si R tiende a infinito, esta parte que está acá tiende a 0 y solo me va a quedar esta, que vamos a ver lo que es. Pero en todo caso, esta ya sabemos que no va a contribuir. Así que, básicamente, olvidémonos de ρ o una manera más elegante de hacerlo es, vamos a integrar sobre los grados de libertad de ρ. Ojo que nosotros teníamos que la función de partición es una integral funcional, que puede ser algo muy complicado, exponencial menos s, y esto se supone que haciendo el cambio de variables que hicimos acá, este cambio de variables que hicimos acá, esto suponemos que lo podemos poner como una integral de ρ y de θ con algún jacobiano que puede ser complicado y no nos vamos a preocupar de lo que es. Y aquí tenemos el exponencial del menos s que ahorita viene dado en términos de ρ y θ, ¿correcto? Bueno, esto lo imaginemos que podemos hacer la integral, que somos muy buenos haciendo integrales funcionales y que integramos sobre ρ y nos queda solo la integral sobre θ, entonces nos sería integral sobre de θ de exponencial de, y aquí nos queda una acción efectiva que solo va a depender de θ. Y esta acción efectiva sería, o sea, exponencial menos s efectiva, sería el resultado de haber integrado de ρ con el jacobiano, que puede ser algo muy feo, y exponencial aquí menos s de ρ y θ. Claro, si aquí integré de ρ, esto al final me queda dependiendo únicamente de θ. Bueno, esta integral no la sabemos hacer. Se puede hacer de manera perturbativa, pero de manera exacta, digámoslo claro y raspado, no lo sabemos hacer. Pero yo les voy a argumentar que podemos decir que es el S efectivo. Yo les voy a decir que el S efectivo de θ es algo que se va a construir con, bueno, este lo había llamado
Déjenme seguir llamándolo un K tilde, gradiente de tita al cuadrado. Y luego podría venir un K2 tilde, gradiente de tita a la 4, o sea, al cuadrado, déjenme ponerlo más elegante, al cuadrado más, y aquí términos con gradientes. Yo pretendo que si nosotros, sin haber hecho la cuenta, yo pretendo que si nosotros fuésemos capaces de hacer esta integral, nos va a dar que esta acción efectiva es así. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, por argumentos de simetría. Y por argumentos de simetría, yo sé que este campo que está acá, fíjense que si yo tomo en cuenta esto que está acá y vuelvo a hacer el argumento de la energía en función de K, haciendo una deformación con un vector de onda acá, lo que me va a dar acá es epsilon, ya sería K tilde K cuadrado más K2 tilde K a la 4, etcétera. Pero básicamente no me está cambiando la conclusión anterior. Lo que le agregué fue un término subdominante que para K pequeño no va a influir en esta relación. Entonces decía que lo importante acá es que no va a aparecer de ninguna manera un término como un m tilde cuadrado por tita cuadrado. Esto no va a aparecer. Fíjense que si apareciera esto, esto me modificaría mi ley de dispersión aquí con un m cuadrado. Y entonces, un m tilde cuadrado, perdón. Y entonces ya esto no es cierto que la energía tiende a cero si K tiende a cero. Pero esto no va a aparecer. Yo pretendo que esto no va a aparecer. Estos términos no van a aparecer. Y la razón de esto, a causa de la simetría original, U1 o SO2, como quieran verlo. ¿Por qué? Porque recuerden que la simetría 1 era psi, lo envío a E a la I alfa psi. Pero si se ponen a ver cómo definí psi de R, si se ponen a ver cómo fue que definí psi de R, esta simetría, para tita, quiere decir tita de R, lo mando a tita de R más constante que es alfa. Pero decir que mi teoría original tiene la simetría esta, quiere decir que mi teoría efectiva, mi acción efectiva, que está acá, debe tener esta simetría. O sea que no tengo derecho a agregarle a tita una constante. O sea, tengo derecho a hacerlo y no me cambia, perdón, al contrario, tengo derecho a hacerlo y no me cambia la acción. Fíjense que todos los términos gradiente de tita son invariantes por tita de R, lo cambio a tita de R más constante. Recuerden que alfa habíamos pedido que no dependiera de R. Entonces, todos estos términos con gradientes sí están autorizados a aparecer. Ahora, el término pero m tilde cuadrado, tita cuadrado, no es invariante. No es invariante. Por tita de R, lo envío a tita de R más alfa. O sea que este término está prohibido por la simetría 1. Así que solo van a aparecer términos así. Otra cosa que se pueden preguntar es, ¿y qué si no aparecen derivadas primeras, por ejemplo? ¿Y por qué no? Un término de estilo de x tita solo. Bueno, aquí hay otra simetría que lo prohíbe, entonces prohibido
por la simetría de inversión que había originalmente en este modelo. Fíjense que en el modelo original hay una simetría de inversión espacial, en el espacio real, digamos, entonces, prohibido por la simetría x va en menos x. Mi modelo original, que solo tenía derivadas al cuadrado, es invariante x va a menos x o y va a menos y, o los dos, como quieran. Y entonces estas simetrías me prohíben que aparezcan estos términos. Así que a juro tienen que ser derivadas segundas, así. Y bueno, y por último, ¿por qué gradientes al cuadrado y por qué gradiente de tita dot gradiente de tita? ¿Por qué no va a aparecer un término de x de y de tita, por ejemplo? Este no. Bueno, porque hay también la simetría de rotación espacial. Simetría x, y lo envío a una matriz de rotación, pero que no tiene nada que ver con la... ojo, aquí estoy hablando en varias dimensiones, o sea que esto puede ser x, y, z, x, y, z, esto va a una matriz de rotación, ahorita 3x3 o 2x2, dependiendo de... esto va a una matriz de rotación por x y z. Y el hecho de que sea invariante de rotación, entonces me dice que solo tienen que aparecer productos escalares de los gradientes. O sea que cuando yo tomo en cuenta todas las simetrías y sin haber hecho la más mínima cuenta, ya yo puedo argumentar de que este integral en ρ que hice acá, o sea, que quiero hacer acá, que es dificilísima de hacer, pues yo sé que el resultado me va a dar esto. Claro, aquí lo más complicado sería obtener los coeficientes k tilde, k tilde 2, etcétera, etcétera. Pero eso en realidad es muy difícil de hacer, pero en realidad vamos a ver que no es tan importante. El valor preciso de esos coeficientes no son tan importantes. ¿Correcto? En la mayoría de los casos. Pero lo importante es que gracias a mis argumentos de simetría, simetría sobre el parámetro de orden psi, pero también simetría sobre las inversiones y rotaciones en el espacio real, en el espacio realmente de R, pude argumentar que mi resultado tenía necesariamente que ser así. Y bueno, listo. Y entonces, y básicamente al haber integrado en ρ, es como si ya me olvidé de él. Y entonces me queda mi acción efectiva. Entonces, se puede mostrar fácilmente que los términos de orden superior, en gradiente de teta a la 4, a la 6, etcétera, etcétera, no van a jugar ningún papel. Los podemos guardar si queremos, pero no van a realmente jugar ningún papel, así que basta con tomar esto. Entonces nos queda una acción efectiva muy sencilla. S efectiva va a ser únicamente integral d de r por k, k tilde lo llamé, déjenme llamarlo k de nuevo si quieren, si permiten. Bueno, déjenme guardar el k tilde para gradiente de tita al cuadrado. Y con esto es que vamos a trabajar. Y esto es la acción de un modelo gaussiano sin masa, o sea, de largo alcance. Y bueno, este es el campo de Goldstone, o el modo de Goldstone, campo de Goldstone. Y resulta que este señor, el modo de Goldstone, va a tener una consecuencia muy importante sobre mi ruptura espontánea de simetría, porque se recuerdan que toda esta historia comenzó porque nosotros escogimos un mínimo, este que está acá, y estamos desarrollando alrededor de este mínimo. ¿Ok? Ya vimos que no va a jugar ningún papel porque sus contribuciones son solo de corto alcance, como lo vimos acá, y entonces solo nos va a importar esto que está acá, esta parte que es la parte de largo alcance. Y
Y bueno, entonces vamos a calcular ahora la función de correlación psi estrella de 0, psi de R, la misma que hace rato, que les recuerdo en notación vectorial sería phi en 0 dot producto escalar phi en R, ¿ok? Y según lo que dijimos, esto va a ser, bueno, el psi 0 al cuadrado por, disculpen que se me mezclaron las hojas acá, un segundo. Psi 0 al cuadrado por el valor medio de e a la menos i teta en 0 y e a la i teta en R. Ya me olvidé de la parte en ρ y me queda esto nada más, que es lo mismo que había puesto acá. Esto que está acá. Listo. Esto lo puedo poner como, entonces esto que está acá, que voy a llamar GDR, déjenme llamarlo así. Y aquí hay un psi 0 cuadrado, disculpen. Esto va a ser psi 0 cuadrado por el valor medio de la exponencial de menos i teta de 0 más i teta de R. Bueno, y aquí vamos a usar un resultado del modelo gaussiano que se puede demostrar, pero no lo, o sea, es facilito de demostrar. Les voy a dejar como ejercicio para una función sencilla que, por ejemplo, integral de menos infinito e infinito de x de exponencial alfa x por exponencial menos sigma x cuadrado, y esto lo vamos a definir como el promedio de exponencial alfa x. Les dejo como ejercicio demostrar que esto va a ser igual a exponencial de alfa cuadrado entre 2 promedio de x al cuadrado, donde promedio de x al cuadrado viene siendo integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado exponencial menos sigma x. Les voy a dejar este ejercicio súper sencillo de hacer para una integral sencilla. Y bueno, y ya se recuerdan que el modelo gaussiano, pasando en Fourier, en coordenadas de Fourier, se convierte en una sucesión de integrales así. Y entonces así se demuestra esto muy fácilmente, pero no quiero volver a entrar con los modos de Fourier, etcétera, etcétera. Entonces vamos únicamente a admitir que la exponencial de aquí sería en general alfa por q, donde q voy a decir que es, esto va a ser lo mismo que exponencial de alfa cuadrado entre 2, y aquí promedio de q cuadrado, donde q es cualquier combinación lineal de los teta de R, digamos, o teta en 0, etc. O sea, todo esto para decir que se puede demostrar fácilmente pasando en Fourier que el promedio de E a la menos I teta en 0 más I teta en R, esto va a ser igual a exponencial menos un medio el promedio de teta en 0 menos teta en R al cuadrado. Esto es una propiedad muy simpática e importante de las integrales gaussianas, del modelo gaussiano, que vamos a usar a menudo.
se muestra pasando en Fourier y usando esta expresión que está acá. Pero ya yo creo que ya los he, ya los he anestesiado suficientemente con cuentas de Fourier. Entonces, bueno, se demuestra y ya está. Bueno, entonces fíjense, cuando tenemos que calcular esto que está acá, entonces tenemos que calcular el promedio de θ en 0 menos θ en r al cuadrado, y esto, si desarrollo el cuadrado, me va a dar el promedio de θ en 0 al cuadrado más el promedio de θ en r al cuadrado menos 2 veces el promedio de θ en 0, θ en r. Y por la invariancia por traslación, estos dos son iguales. O sea que esto va a ser igual a 2 veces el promedio de θ en 0, el cuadrado adentro, menos 2 veces el promedio de θ en 0, θ en r. Ok. Ahora para eso, tengo que recordar, esa cuenta la hicimos la vez pasada, pero vamos a volver a recordarla, qué es lo que es para un modelo gaussiano la función de correlación θ en R'. Eso lo habíamos hecho, ¿se recuerdan? Para el caso sin masa. Es básicamente proporcional a la función de Green del laplaciano en dimensión D, y esto nos daba que esto es. Entonces, esto es menos valor absoluto de x menos x' entre 2k, o sea, k tilde, para d igual 1. El k tilde es este que está acá, este que está acá. Nos daba menos 1 entre k por pi, logaritmo de módulo de r menos r' para d igual a 2. Y nos daba constante sobre módulo de r menos r' a la potencia d menos 2 para d mayor o igual que 3. Esta es la función de correlación del modelo gaussiano sin masa en las diferentes dimensiones. Bueno, obviamente nosotros que vivimos aparentemente en un mundo tridimensional, no nos va a interesar mucho los casos d mayor que 3. Pero bueno, desde un punto de vista matemático, ¿por qué no? Bueno, listo. Entonces, una observación es que θ en 0 cuadrado, así, promediado, o sea, esto sería θ en 0, θ en 0, y esto lo puedo ver como límite cuando r tiende a 0 de θ en 0, θ en r, y esto me va a estallar en la cara. Ven que esto me estalla, salvo en una dimensión, pero ya en 2D o en 3D, esto me estalla en la cara. O sea que esto lo tengo que regularizar. Y lo que hago es que por ejemplo, para d mayor que 1, lo que digo que esto va como una escala mínima, que puede ser el lattice spacing a la potencia 2 menos t. Y esto me da una constante. Claro, una constante que supuestamente iba a diverger, pero en realidad lo que hubiese tenido que hacer es guardar el sistema, claro que es mucho más laborioso, guardar el sistema en látiz discreto y hacer la cuenta ahí y luego, etcétera. Pero bueno, hubiese sido más complicado. Y digamos que regularizamos con una escala mínima, que es el xi 0. Y bueno, y entonces nos queda que, entonces, si recapitulamos, nos queda que psi estrella en 0, psi en r, esto va a ser el psi 0, aquí aparece exponencial de menos constante por el xi 0 a la potencia 2 menos d. Esto es una constante, y esto se puede decir, aquí un psi 0 cuadrado, esto se puede decir que es un psi 0 cuadrado efectivo o renormalizado, si quieren. Y luego aparece exponencial de θ en r menos, perdón, θ en r por, θ en 0, perdón, por θ en r. Donde ya esto sabemos lo que da esto.
Bueno, fíjense qué pasa ahora si R tiende a infinito. Pues fíjense que para 1D, para una dimensión, nos da que psi estrella en 0, psi en R, nos da constante, o sea, el psi 0 efectivo al cuadrado, y si pongo en la exponencial esto, nos queda exponencial menos módulo de x menos x' entre 2k tilde. Y bueno, y esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y para 2D va a ocurrir algo interesante, que psi estrella en 0, psi en R. Esto tiende a constante. Y fíjense que si pongo el logaritmo, me va a quedar acá 1 entre módulo de R menos R' a la potencia, a la potencia 1 entre K pi. K tilde pi. El K tilde acá. Y para D mayor o igual que 3, nos queda que psi estrella en 0, psi en R, esto tiende a el psi 0 efectivo cuadrado por exponencial de menos constante sobre R menos R' a la potencia de menos 2. Y esto tiende a, cuando R menos R', bueno, perdón, aquí es R' vale 0, o sea, R a la potencia simplemente. Sí, disculpen. Aquí había puesto 0, así que esto es R a la potencia de menos 2, igual acá, esto es simplemente R, porque el otro es 0. Y fíjense que cuando R tiende a infinito, esto tiende a psi cuadrado 0 efectivo, que es diferente de 0. Ok. ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad solo para D superior o igual a 3, el sistema está ordenado. ¿Qué es lo que pasa para 1D y 2D? Que yo empecé teniendo espines así, pero resulta que a causa de las fluctuaciones de este modo de Goldstone, que se puso a pasear en el círculo rojo que le estaba permitido pasearse, se puso a pasear, y en 1D y 2D, bueno, poco a poco estos espines se fueron torciendo más y más y más a causa del Goldstone, entonces empezaron a fluctuar, a hacer cualquier cosa, y claro, lo hacen de poquito a poquito, pero a muy larga distancia ya el spin que está acá está haciendo algo que no tiene nada que ver con el spin que tenía acá. Esto era en 0 y esto era en R, y ya el spin que está acá está apuntando para básicamente cualquier otra dirección que no era la que había acá. O sea que si yo promedio esto, me termina dando 0. A pesar de que había partido de una configuración ordenada, las fluctuaciones del modo de Goldstone me desordenan el sistema. Esto es, para usar el verbiaje en inglés, esto es lo que se llama short range order. Hay orden de corto alcance, pero no hay orden de largo alcance, mientras que esto se llama long range order. Long range order, o sea que para D superior o igual a 3, ahí sí, o sea, puede haber un poquito de fluctuaciones, pero a muy grandes distancias, el spin que está 3 kilómetros más lejos está haciendo más o menos lo mismo que el que está acá. Así que si yo promedio, sí me va a dar algo diferente de 0. Y el caso 2D es muy particular porque fíjense que aquí el decaimiento es exponencial, mientras que aquí el decaimiento es algebraico. Y esto se llama, casi, en 2D casi lo logró. No lo logró, pero casi. Esto se llama quasi long range order. En realidad no logró ordenarse al gran alcance, pero casi, porque el decaimiento es mucho más lento que con una exponencial. Es un decaimiento algebraico.
Y bueno, y es por eso que los sistemas que se tratan de ordenar con una simetría continua, pero en sistemas de baja dimensión, en sistemas unidimensionales o bidimensionales, no logran ordenarse porque las fluctuaciones terminan desordenándolo. Y ese es el origen, esa es la razón por la cual un modelo de XY o un modelo de Heisenberg no se va a ordenar en una o dos dimensiones. Y que el orden a largo alcance, la fase ordenada, digamos, con una magnetización promedio no nula, va a aparecer únicamente para D superior o igual a 3. ¿Está claro esa parte? Esta parte que acabo de contar. Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas, ¿eh? Bueno, esto es básicamente la versión más sencilla del teorema de Mermin-Wagner. Profe, ahí ya se le dio esa como interpretación de spin a esa variable que son dos campos escalares. Bueno, en este caso es un campo ahí complejo, pero nada, si Sí, acaso claro. Recuerda que el campo complejo lo podemos construir a partir de los dos campos Φ1 y Φ2, ¿no? Ya ni me acuerdo dónde lo puse, pero hace rato, pero acá. ¿Te acuerdas? Podía hablar de un campo vectorial así, un campo complejo así. Y lo que dijimos es que la función de correlación psi estrella psi es lo mismo que phi en cero escalar phi en r. Y se interpretó esto como espines que tienen dos componentes. Esto sería como el s en cero, digamos, escalar el s en r, digamos. ¿Correcto? okay. Y, y es la función de correlación más natural para ver si tienes un orden aquí, si el orden que tienes mucho más lejos va a seguir siendo el mismo o no. Si sigue siendo el mismo, eso quiere decir que si promedias luego, te va a dar algo no nulo. Pero si los espines que están allá más lejos te están dando algo que no tiene nada que ver con lo que tú partiste, entonces eso quiere decir que si promedias te va a dar cero. ¿Correcto? Bien, bien, bien. Entiendo. Sí, Bueno, espero que... otra duda ¿Sí? ¿se podrían generar ahí, no sé, como ordenamientos por pedazos, como dominios, por decirlo así? Absolutamente. Es que de hecho, por ejemplo, aquí, fíjate que en 1D lo que te está diciendo es que vas a tener orden básicamente hasta una longitud psi que es proporcional 1 entre k tilde, digamos. Eso es lo que te está diciendo este resultado que está acá. En 2D, es divertida la cosa, es buena pregunta esa. En 2D vas a tener dominios, pero que pueden tener diferentes tamaños. En realidad en 2D, la teoría que te termina quedando es, fíjate que es una teoría invariante de escala, porque las funciones algebraicas son invariantes de escala. Y es a partir de 3D en que, esto sería 2D, y a partir de 3D es que sí vas a tener todo el sistema ordenado. Y bueno, de vez en cuando vas a tener fluctuaciones pequeñas de espines para el otro lado, pero esas son fluctuaciones pequeñas, pero que globalmente el sistema va a estar ordenado. Absolutamente, sí. Entonces, aquí vimos, en el caso 1D, por ejemplo, vimos cómo el modo de Goldstone te desordena el sistema y te introduce una longitud de correlación que viene dada por 1 entre k tilde, digamos. Aclaré tu duda. Sí, señor. Gracias. Bien. Bueno, esta es la versión más sencilla del teorema de Mermin-Wagner. Hay otra cosa que les quería contar que a mí me parece muy linda.
de interpretación es la restauración de simetría para el modelo de Ising en una D. Simetría para Ising en 1D. Bueno, ya nosotros resolvimos, gracias a la técnica de matriz de transferencia, nosotros resolvimos el modelo de Ising, así que uno podría decirse, bueno, ya lo resolvimos exactamente, ¿qué más vamos a estar dando vueltas? Bueno, pero es interesante entender lo que está pasando. Imagínense que, o sea, hacemos esta transformación de Hubbard-Stratonovich y para llegar a la acción de Ginzburg-Landau, la hacemos para Ising en una D. Ojo, aquí ya no hay simetría continua. Ising es simetría Z2, o sea que esto no es Mermin-Wagner. Esto no es Mermin-Wagner. Porque Mermin-Wagner es para las simetrías continuas. El modelo de Ising tiene una simetría discreta, pero vimos de que en una D no estaba ordenado. O sea que quisiéramos entender por qué se desordena el modelo de Ising. Y para eso vamos a hacer un Ginzburg-Landau para el modelo de Ising, pero en una D. Bueno, entonces la acción de Ginzburg-Landau la conocemos, lo único que ahorita la vamos a poner en una D. Entonces, integral de X, tenemos una sola coordenada, y aquí sería entonces, déjenme usar otros coeficientes, imagínense que normalicé los coeficientes para escribir esto como un medio de dA de X de phi al cuadrado, lo que era gradiente de phi al cuadrado se convierte en dA de X de phi al cuadrado, y vamos a tomar el caso ordenado, entonces, menos mu cuadrado entre 2 phi cuadrado, más lambda entre 4 phi 4. Aquí he cambiado la notación. Fíjense que aquí el A2 lo llamé menos mu cuadrado, y voy a suponer que esto es negativo, o sea, estoy en la fase ordenada, y el A4 lo rellamé lambda, ¿ok? Y entonces, como agarré el A2 negativo, estamos en la fase... Ups, me quedó medio feo acá, pero... Estamos en la fase en que hay dos mínimos, en menos m y en más m. Y entonces tenemos m es igual a mu entre raíz de lambda. Y estos son los mínimos. Y bueno, y si uno escribe. Si uno escribe Naigli, digo, bueno, voy a hacer la aproximación gaussiana, imaginemos que tomamos este mínimo, y voy a hacer la aproximación gaussiana alrededor de esto. Entonces voy a escribir phi de x como m más lo que llamaba delta phi, déjenme llamarlo ahora psi de x, ¿ok? Y si pongo esto en mi acción de Ginzburg-Landau, me queda S igual a S0, una constante, más integral de X, y aquí me queda de psi a dx al cuadrado, más mu cuadrado, psi cuadrado, más, etcétera, pero me voy a quedar al orden gaussiano. Listo. Y si ahora yo quiero calcular mi función de correlación phi en x1 con phi en x2, escribo phi en x1 y en x2 como esto, y esto, si se ponen a ver, me va a dar m más psi en x1 por m más psi en x2, y esto me va a dar m cuadrado más m por psi en x1 más m por psi en x2, pero en la aproximación gaussiana esto me va a dar 0. Y luego el término más psi1 de x, psi de x2. Pero fíjense que esto que está acá viene dado por esta acción, y ya sabemos calcular la función de correlación, y esto me termina dando que phi de x1 por phi de x2 sería m cuadrado más exponencial de menos valor absoluto de x1 menos x2 sobre xi.
donde xi es igual a 1 entre mu. Y esto, si x1 menos x2 tiende a infinito, esto me da m cuadrado, que es diferente de 0. Entonces, si yo hago de manera ingenua la aproximación gaussiana alrededor del mínimo para el modelo de Ising en una dimensión, esto me estaría dando de que el modelo está ordenado. O sea, que si hay un orden en el largo alcance, si el modelo de Ising sí se ordenaría en 1D. Pero nosotros lo resolvimos exactamente. Y nos dio que no se ordenaba nunca, nada más a t igual a 0. O sea que hay algo raro acá, hay algo malo. Bueno, el punto, y eso les da una idea de el límite de la aproximación de campo medio. Ustedes se recuerdan que yo les estaba contando que para una integral y, que es integral de x de exponencial menos f de x, esto para una sola variable, yo les decía, bueno, identifiquemos x0 como el mínimo. Y entonces luego escribimos f de x como f de x0 más un medio de f segunda por x0 más etcétera. Y luego esto, perdón, por x menos x0 al cuadrado más etcétera. Y luego esta integral la sabemos hacer si nos paramos acá. Bueno, pero el problema es qué pasa si f de x no tiene uno, sino muchos mínimos. Imagínense que mi función tiene varios mínimos locales. Así. Tengo un mínimo absoluto que es en x0, pero hay otros mínimos. Pues resulta que estos otros mínimos pueden contar, pueden tener un efecto. Y de hecho, para esta acción que está acá, hay mínimos locales. Para S igual integral, la vuelvo a escribir, para integral de x de un medio de phi de x al cuadrado menos un medio de mu cuadrado phi cuadrado más lambda entre 4 phi a la 4, hay otros mínimos, aparte de phi igual más menos m, constante. Claro que son mínimos locales, no van a tener una energía tan baja como phi igual constante, pero sí van a ser mínimos locales. Y eso se obtiene, bueno, ¿cómo minimizo la acción? Como se hace en mecánica clásica, se hace delta S a delta phi igual a 0, y me queda la ecuación de movimiento, que es phi doble punto, o sea, phi doble prima, digamos, pongámoslo así, phi doble prima más mu cuadrado phi menos lambda phi al cubo igual a 0. Y hay una solución que la vamos a llamar kink de x, que una solución de esta ecuación, bueno, como ven, una solución de esta ecuación es poner phi igual a constante y luego ajustar la constante para que estos dos términos se anulen. Eso es justamente lo que nos da el m, que ya conseguimos, pero hay otra solución que no es constante, que es phi kink de x igual mu entre raíz de lambda, y aquí tangente hiperbólica de mu x menos x0, donde x0 es un parámetro arbitrario entre raíz de 2. Y esto para cualquier x0. Bueno, les dejo convencerse, metiendo eso en la ecuación, que esto es una solución de la ecuación de movimiento. Y esto representa, si esto es x, y estoy trazando phi de x en función de x, en alguna parte aquí está x0, y esto es algo que la tangente hiperbólica, ustedes saben que eso tiende a menos 1 cuando x tiende a menos infinito y tiende a más 1 cuando x tiende a más infinito. O sea que esto va a ir acá de menos mu entre raíz de lambda a más mu entre raíz de lambda. Y esto es algo que va a ser aquí así. Tac, y luego viene así. Y esto para el modelo de Ising, esto representaría como, imagínense que tienen los espines apuntando todos para abajo, y de repente hay uno que se puso a apuntar para arriba y los demás siguieron.
Y esto se llama un kink porque esto es como una patada que le dieron a partir de acá y todos los demás se voltearon así. Y bueno, algo que se puede calcular es que meter esa solución en la acción de Ginzburg-Landau para obtener su valor numérico, S de kink, que es el S de phi kink de X. Y esto, si se pone en la acción, esto nos da, si no me equivoqué en la cuenta, 2 por raíz de 2 mu al cubo sobre 3 lambda. Bueno, no importa tanto su valor. Bueno, y resulta como que en realidad, así como se consiguió esta solución, habrían en principio una infinidad de soluciones donde se pueden poner, se pueden alternar kink. Bien, yo puedo venir acá, y luego me subo acá, luego sigo aquí un poquitico, luego me vuelvo a bajar acá, luego sigo un poquito acá, y vuelvo a subir acá, y luego así. Y si estos, entonces este primer kink vendría en X1, luego este segundo vendría en X2, luego eso vendría en X3, etcétera. Y en realidad se puede mostrar que si estas posiciones donde están los kink, X1, X2, X3, están suficientemente espaciadas, entonces la solución sería como una superposición de estas cosas que están acá. Y resulta que para yo hacer bien las cosas, digamos, tengo que tomar en cuenta la posibilidad de estos kink. Y como están viendo, cada vez que tengo un kink, el phi me cambia de signo. El phi me cambia de signo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, si yo tengo X1 acá y el X2 acá, aquí esto me daría que phi de X1 por phi de X2, esto no va a valer más mu cuadrado entre lambda, pero va a valer menos mu cuadrado entre lambda. Ahora, si yo en vez de tener un kink tengo dos kink, si me vuelve a bajar, entonces tengo de nuevo, lo escribo acá. Si acá, en vez de tener un solo kink tuviese dos, así, por ejemplo, entonces aquí tengo X1 y X2, aquí me vuelve a dar que phi de X1, phi de X2, esto me da, me vuelve a dar mu cuadrado entre lambda. Pero si me apareciera un tercero, entonces me vuelve a dar con el menos. Entonces, tomando en cuenta todas estas posibilidades de kink, me da que phi de X1, phi de X2 es mu cuadrado entre lambda, pero suma sobre todas las posibilidades, o sea, de n igual a 0 hasta infinito, o sea, todas las posibilidades de la cantidad de kink que puedo haber puesto entre x1 y x2, y aquí menos 1 a la n, porque si no tengo ningún kink me da positivo, si tengo un kink me da negativo, si tengo dos kink me vuelve a dar positivo, si tengo tres me vuelve a dar negativo, o sea, me da positivo para un número par de kinks y me da negativo para un número par de kinks. Y aquí tengo que, cada kink me cuesta una energía, que es esto, o sea que tengo que poner exponencial menos n a la s kink, y tengo que integrar sobre todas las posibilidades de x1, de x2, de x1k, voy a llamar x1k, x2k hasta dxnk, todas las posiciones de los kink, del primero, el segundo, etcétera. Aquí en principio tenemos x1, que es esta posición que está acá. El primer kink sería x1k, tiene que estar por arriba de x1, luego vendría el segundo kink, x2k, etcétera, hasta xnk, y el último tiene que venir antes de x2. Tengo este orden. Bueno, un poco de combinatoria me dice que yo esta integral la puedo reordenar integrando sobre todo los x1 sin orden, pero tomando un factorial, o sea que esto sería phi de x1, phi de x2, esto termina siendo mu cuadrado entre lambda, suma de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, exponencial menos n s kink, y aquí me queda integral de x1 a x2 de x1k, pero ahorita a la potencia n, o sea, estoy integrando ahorita todos los kink
como si no importara el orden de ellos, pero entonces como estoy sumando demasiadas configuraciones, tengo que dividir por n factorial. Y bueno, y ahí están reconociendo la forma del exponencial, y esto me da phi de x1, phi de x2, esto va como mu cuadrado entre lambda, exponencial de menos valor absoluto de x1 menos x2 sobre xi, donde 1 entre xi es igual a exponencial de menos s kink. Y aparece una longitud de correlación finita, y entonces no hay orden en el modelo de Ising, que es lo que ya habíamos visto con la matriz de transferencia. Entonces, esto es un mecanismo diferente que el mecanismo de Mermin-Wagner, pero aparecen estos modos que son estos kink, y la superposición de esos kink nos terminan desordenando el sistema. Una última cosa que les quería decir, para los que conocen la integral de camino de Feynman, para los que conocen la integral de camino de Feynman, hay una interpretación muy linda de esto. Es que si ustedes se ponen a ver, esto es como la integral de camino en el tiempo euclídeo. Imagínense que interpretan a la variable x ahora como una variable temporal, pero en tiempo imaginario, así como se hicieron la rotación de Dicke cuando trabajaban con Ana María para el tiempo y tomaban un tiempo imaginario. Eso se sabe que se puede hacer también para la integral de camino de Feynman. Entonces, la interpretación de esto es que imagínense que una partícula ahorita cuántica la ponen en un potencial que es así. Y ponen la partícula acá. Y se van y regresan años después. Si fuera una partícula clásica, si la pusieron acá, y regresan 50 años después, la van a conseguir acá, si nadie la vino a perturbar. Y entonces, eso quiere decir que si hay un orden a largo alcance, si esta partícula no fluctuase. Pero resulta que una partícula cuántica, si ustedes la dejan acá y regresan 5 años después, ustedes no van a saber si la van a conseguir acá o acá. Y en realidad tienen tanta probabilidad de conseguirla acá que acá. ¿Por qué? Porque la partícula va a hacer efecto túnel. Va a venir acá por efecto túnel y de repente otro día vuelve para acá y luego para acá, etcétera, etcétera. Y cada efecto túnel que está acá es el equivalente en tiempo imaginario que este kink que está acá. Así que, de la misma manera que el modelo de Ising en una dimensión se desordena, eso matemáticamente es equivalente a que si ustedes ponen en un doble pozo así, una partícula en uno de los pozos y se van y regresan años después, ya tendrán una probabilidad de 1/2 de conseguir a la partícula en cualquiera de los dos pozos, por efecto túnel, digamos. Esa es una interpretación bastante linda, pero bueno, que se aprovecha sobre todo cuando uno ha visto la integral de camino de Feynman. Porque de hecho la teoría de Ginzburg-Landau para el modelo dicen una D no es nada más que una integral de camino en tiempo euclidio, digamos, con la métrica euclidia, para una partícula en una dimensión, una partícula cuántica. Bueno, listo. Como prometido, termino media hora antes. Espero que estaba claro esta última parte que les conté. Y ahorita, si quieren hacerme preguntas sobre la tarea, sobre lo que hemos hecho en el curso, les toca a ustedes. De pronto, yo tenía una pregunta respecto a cuando pasamos al continuo. Sí. Digamos, por ejemplo, nosotros, en principio, por ejemplo, para el modelo de Heisenberg, podríamos elegir J como quisiéramos, ¿cierto? Pero luego cuando pasamos al continuum ponemos que J es, depende de R menos R' para poder trabajar con la transformada de Fourier. Correcto, sí. Supusimos que nuestra matriz de acople dependía únicamente de la distancia entre los dos puntos, o sea, una función de R menos R', correcto.
Exacto, entonces digamos que eso no impone ciertas condiciones en la forma como elegimos los Jotas de manera discreta. Claro, sí. Estamos pidiendo, o sea, vamos a pedir que nuestro sistema, vamos a pedir básicamente dos cosas. Para que tenga sentido esto que hicimos acá. O sea, para empezar, que nuestro sistema sea invariante por traslación. Si no tenemos invariancia por traslación, se olvidan de Fourier, no podemos sacar las transformadas de Fourier y es más complicada la situación. Por ejemplo, un caso interesante que quizás nos dará tiempo de discutir en este curso, vamos a ver cómo avanzamos, es los sistemas desordenados. Los sistemas desordenados, imagínate que tu matriz de acople la pones únicamente entre primeros vecinos, pero la pones aleatoria, como una variable aleatoria. Bueno, ya tienes un sistema inhomogéneo, ya no olvídate de Fourier. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el problema se hace mucho más complicado y hay técnicas para tratar de estudiar eso, pero el problema se hace mucho más complicado. Entonces, sí, una primera hipótesis que hicimos para hacer el Ginzburg-Landau, ir al continuo, pasando por Fourier y todo eso, era la invarianza por traslación. Y la otra hipótesis, de alguna manera, que hicimos, es que esta matriz J no era de tan largo alcance. Fíjense que si yo me pongo a poner el mismo J para todos los espines, inclusive los que están 150 kilómetros más lejos, bueno, ¿se acuerdan de esa longitud L que les definí como el alcance de J? Bueno, ese L diverge y entonces nuestra acción de Ginzburg-Landau, bueno, o sea, sería más difícil definirla. Entonces, esa era otra hipótesis que hicimos, que la matriz de acople era de relativamente corto alcance. Ok, por ejemplo, cuando uno va a simular estos sistemas siempre toca, pues efectivamente toca trabajar de manera discreta, ¿no? Disculpa, no te escuché bien. Vuélveme a preguntar. Ah, no, que digamos, cuando nosotros vamos a simular el sistema, por ejemplo, o sea, toca trabajar de manera discreta. Claro, por supuesto. Ok. Por supuesto, claro. Y bueno, ojo, hay métodos para trabajar con campos continuos, pero por ejemplo, si quieren simular un modelo de Ising, un modelo de Heisenberg, se agarran un látiz cuadrado, ponen sus condiciones de borde periódicas y escogen su matriz de acople. Una matriz de acople puede ser entre primeros vecinos nada más, o pueden divertirse a poner primeros y segundos vecinos, por ejemplo. Si por ejemplo tienen un látiz cuadrado, si quisieran simular un modelo de Ising o un modelo de Heisenberg, pues agarran un látiz cuadrado, ojo, puede ser otro tipo de látiz, ¿no? Tac, tac. Pueden poner condiciones de borde periódica para las simulaciones, así como para las cuentas que hemos hecho, ya vieron que es simpático porque así tenemos la invariancia por traslación, justamente. Y luego pueden poner la matriz de acople entre primeros vecinos y si quieren pueden divertirse a ponerla a segundos vecinos, inclusive hasta terceros vecinos, si quieren. Y pueden, por ejemplo, divertirse a ver cómo cambia la temperatura crítica a medida por ejemplo, si ponen únicamente primeros vecinos o ponen primeros y segundos vecinos, por ejemplo. Eso es algo que pueden ver. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. De nada, de nada. Otras preguntas, aprovechen. Respecto a la tarea, Sí, una que es como, supongo que no sé si es muy sencillo, pero en el modelo XXZ sí. vimos, este término de anisotropía pues rompía la invariancia de rotación. A ver, O- déjame sacar la tarea un segundito. vale, vale. A ver, un segundo. O sea, me acuerdo más o menos, pero para. Entonces, ajá. Entonces, ya les tengo lista la tarea 2, pero se les envío más tarde. Terminen con calma su tarea 1. Entonces, ajá, estás hablando el ejercicio número 1, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Si el término de anisotropía delta, imaginen que delta es diferente de... Si delta fuese igual a 1,
Eso es un producto escalar Sí, normal. es Entonces ya Heisenberg. saben qué simetría aparece ahí. ¿Qué pasa si delta es diferente de 1? Bien, ahí va. O sea, podríamos ver a los otros dos términos como si fuera un producto escalar de dos espines y tendríamos... Absolutamente, absolutamente. Y eso ya Ahora ahí te va a mi, dar una simetría. sí, ahora mi pregunta es, ¿los otros dos todavía podríamos decir que conservan la simetría setadas? Absolutamente. O sea que ahí tienes un grupo que se factoriza en un grupo continuo y un grupo discreto. Ok, Fíjate bien, que bien. saliste de un grupo continuo que era SO3 Ujú. y al moverte de delta igual a 1, ese grupo de simetría lo redujiste a uno más pequeño que se factoriza en una parte continua y una parte discreta. Absolutamente. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Ya. Y lo otro es que cuando buscamos una configuración de mínima energía y decimos que rompe una simetría, lo que decimos, o sea, lo decimos en el sentido de que la magnetización es distinta de cero. Claro, exactamente. Ok, ok. Y sobre todo, Porque en general, o sea, pues, ¿qué simetría se rompe? Quiere decir, toma tus espines para que te minimicen la energía y luego aplícales una transformación de tu grupo de simetría. Y mira si esa configuración de spin queda invariante o no bajo una transformación. Entonces, fíjate que en el caso delta diferente de 1, dijimos que se te factorizaba el grupo de simetría en una parte continua y una parte discreta. O sea que tienes dos posibilidades. Y dependiendo del valor de delta, en función de cómo se te acomoden los espines para minimizar la energía, se te puede romper o una parte o otra parte de esa factorización de simetrías. y eso es lo que me confunde porque el hamiltoniano, o sea, microscópico, la energía no cambia si aplico esas, cualquiera de esas. Exactamente, esa es la definición de una simetría, pero al elegir una configuración de más baja energía, esa configuración no es invariante bajo algunas de esas operaciones de simetría, o sea que es una ruptura espontánea. Claro, cuando tienes una ruptura espontánea, eso quiere decir que el simétrico también aparece. O sea, en un modelo de Ising que tiene la simetría Z2, tienes las dos posibilidades, o se te ponen todos para arriba o se te ponen todos para abajo. Entonces, uno es el simétrico del otro bajo la transformación. Pero cuando escogiste uno, rompiste, o sea, no tú, el sistema rompió espontáneamente la simetría. Ok, sí, bien. Espero que Sí, sí. quede Sí, claro. profe, gracias. Sí. Bien. ¿Más Una, preguntas? una pregunta respecto, digamos, o sea, en el caso en el que tuviéramos que respetar la invariancia bajo traslaciones, entonces los J de alguna manera tienen que ser equivalentes cuando uno hace una traslación, digamos, en los sitios. Correcto, correcto, sí, Pero, sí. pero entonces, digamos que uno podría elegir diferentes sublátices de tal forma en que uno quiera tener la simetría únicamente en uno de esos sublátices, esa simetría también sería importante. O, Em, a ver, ok, no sé si entendí tu pregunta, pero a ver, a ver. Em, por ejemplo, tomemos la red cuadrada y la voy a dibujar más grande y con menos sitios. Y la red cuadrada tiene la particularidad que es una red bipartita. Tenemos los sitios que voy a poner como blancos acá, así, y luego los cuadrados negros, digamos. profe, creo que no se está viendo la pantalla. Ay, perdón, perdón. ¿Cómo es posible? No, a ver, a ver, a ver. No se ve. ¿Será que? A ver, un segundo. Me salgo de... Eh, ya va, disculpen, disculpen. ¿Qué pasó? No, estoy haciendo tonterías. Voy a volver voy a volver a compartir un segundo. Tac, tac. No sé qué hice una mala manipulación. Ok.
Listo. Perdón. Ajá. Imagínense que tenemos una red cuadrada con los sitios que son los redondos blancos y los sitios que son los cuadrados negros, ¿no? Entonces, esto es un redondo blanco, esto sería un cuadrado negro, redondo blanco, cuadrado negro, etc. Bueno, si yo pongo acoples nada más a primeros vecinos, entonces tengo una red bipartita y, por ejemplo, un modelo de Ising ferromagnético y antiferromagnético son equivalentes. Esto como lo dijimos en clase, porque los sigma de los sitios negros los cambio por menos sigma de los sitios negros y los sigma de los sitios blancos los dejo tal cual. Y fíjense que el J, con esta transformación, el J me cambia en menos J. O sea que el modelo ferromagnético y antiferromagnético serían equivalentes. Pero esto ya no va a ser cierto si yo me divierto a poner acoples a segundos vecinos, por ejemplo. O sea, esto que está acá, así. Porque ya no es cierto de que al cambiar, o sea, ya no podré hacer esta operación, los dejo convencerse de que no. O sea que, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero si tengo una matriz de acople que me deja una red bipartita, entonces tengo más simetría. Fíjense que, o sea, puedo relacionar el modelo ferromagnético con antiferromagnético, pero eso depende de la matriz de acople. Si tengo una matriz de acople que, por ejemplo, en la red cuadrada que tiene primeros y segundos vecinos, ya está, no hay biparticidad. Entonces, ya no es cierto que el modelo ferromagnético y antiferromagnético son equivalentes. Esa era tu pregunta, si no me la vuelves a hacer. Sí, sí, ok, sí, era como, sí, exactamente. Era como ver, digamos, en el caso en el que tuviéramos diferentes sublátices, entonces en la simetría, digamos, uno podría tener simetrías en cada uno de ellos y en Sí, principio sí, diferente. sí. Bueno, esto en sí no es una simetría porque el hamiltoniano te cambia J en menos J, pero te da una equivalencia entre dos hamiltonianos que a priori eran diferentes, uno ferromagnético y otro antiferromagnético. Pero en la tarea hay un momento que les hablo del látiz de Kagomé, y ahí hay no sé si lo pensaron, es un ejercicio que es más de pensarlo que de sacar cuentas. Para el látiz de Kagomé se pueden hacer algunas cositas divertidas que, por ejemplo, no se pueden hacer en el látiz triangular, y eso está un poco relacionado con tu pregunta. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Algo, por ejemplo, si ustedes un día quieren divertirse a simular un modelo de Ising, algo que pueden hacer es introducir frustración, por ejemplo. Imagínense que empiezan con un modelo antiferromagnético, o sea, J positivo. O sea que uno quisiera que, por ejemplo, si los espines negros están para arriba, así, entonces los espines de los sitios blancos uno quiere que estén para abajo, ¿correcto? Esto sería el orden antiferromagnético. Y bueno, si tienen acoples de primeros vecinos, eso está muy lindo. Pero imagínense que ahora ponen acoples antiferromagnéticos a segundos vecinos, este con este, y este con este, etc. Fíjense que si llamemos este acople J2, si este sería el J1, ahorita J2 también positivo. Fíjense que si este acople es antiferromagnético, este quisiera que estos dos espines estén apuntando en dirección contraria, pero no lo están a causa del primer acople. Entonces ahí aparece lo que se llama la frustración. Y la frustración les va a debilitar el orden. Y por ejemplo, si se ponen a una temperatura inferior a la temperatura crítica, y aquí voy a trazar la magnetización. Entonces, para J2 igual a 0, hay una magnetización, pero imagínense que ahorita varío J2 entre J1, entonces para J2 igual a 0 hay una magnetización,
que sería la del modelo Ising con primeros vecinos, pero a medida que aumento J2, lo que se observa es que esta magnetización va a decaer y hay un punto crítico acá en el que a causa de la frustración, van a hacer desaparecer la magnetización. El sistema se desordena a causa de la magnetización. Y es simplemente porque si este estaba mirando para arriba y este estaba mirando para arriba, para ponerse de acuerdo con estos, quería mirar para abajo, pero como este de acá también quiere mirar para abajo y estos dos no están de acuerdo, entonces no saben qué hacer, ¿no? Y aparece la frustración y destruyen el orden. Eso es algo que se pueden divertir a ver en una simulación Monte Carlo, por ejemplo. Yo tenía otra pregunta respecto al origen microscópico, tal vez de esos términos de interacción entre espinas. Porque, Sí. o sea, o sea, más o menos he visto el argumento de que, digamos, que así tiene que ser por simetría, porque, digamos, que en principio no hay ninguna dirección preferente, entonces tiene que haber un término invariante bajo rotaciones. Pero digamos que hay una forma microscópica de llegar a él. Sí, sí, y depende, sí, hay muchas, depende de los materiales. Bueno, resulta que uno habla del modelo ferromagnético pensando en el hierro, pero eso es histórico. Resulta que el magnetismo del hierro es más complicado que un modelo de Heisenberg o de Ising porque es magnetismo itinerante. En realidad habría que hacer un análisis de electrones en interacción con un potencial de Coulomb apantallado, y es un tratamiento de segunda cuantificación, así un poco como los que les enseñó a Ana María, y luego habría que hacer una aproximación, porque eso nadie lo sabe resolver exactamente, habría que hacer una aproximación que se llama de Hartree-Fock, y ahí aparece y se entiende cómo aparece el magnetismo, pero es un magnetismo itinerante, o sea, son electrones que se están moviendo por todas partes, y a causa de la repulsión coulombiana va a haber un número de electrones con spin up superior al número de electrones con spin down. Eso es más complicado, digamos. Es más fácil de entender el magnetismo, el magnetismo localizado. Y bueno, por ejemplo, hay muchísimos materiales, pero unos materiales donde es bastante fácil de entender es, por ejemplo, unos materiales que se pusieron muy a la moda de los años 80, que son los óxidos de cobre, que aparecen en los materiales superconductores. Entonces, si ustedes estudian el diagrama de fase, si ustedes miran, eso lo buscan en Google, el diagrama de fase de los high TC superconductor, como por ejemplo el IVACUO es uno de los más famosos. Entonces, aquí esto es temperatura, y aquí hay, en realidad, los superconductores, entonces tienen unos planos cuadrados donde en los sitios aquí tienen átomos de cobre, y luego esto sería otro cobre, y en los links, si quieren, en los enlaces, tienen oxígeno, bueno, no importa, y luego ponen lo que se llaman materiales dopantes. Eso hace como, no sé si conocen, no sé si se llaman así donde están ustedes, los Sandwich Club, que tienen pan, jamón, queso, pan, jamón, queso, pan, jamón, queso. Bueno, estos materiales parecen unos Sandwich Club así, y esos materiales son dopantes, o sea que los electrones que se estaban paseando en estos planos de óxido de cobre, que normalmente hay uno por sitio, los absorben o les agregan. Y entonces, para la superconductividad, aparece para un dopaje no nulo. Pero para cero dopaje, aquí se sabe que hay un orden antiferromagnético. Y este orden antiferromagnético está muy bien entendido. Y en realidad lo que ocurre es que los electrones tienen una repulsión coulombiana, cuando están en un mismo orbital de cobre, tienen una repulsión coulombiana tremenda, monstruosa. Entonces, imagínense que tengo justo un electrón por átomo, o sea que tengo un electrón acá, otro acá, otro acá, otro acá, etc. Lo único que, como ustedes saben, los electrones les encanta hacer efecto tonel entre un orbital y el otro. Y entonces un electrón de repente se va a querer venir acá. Pero si un electrón se viene acá, entonces se consigue con dos electrones en un orbital de cobre, y la repulsión coulombiana va a ser tan bestial que eso es una interacción de muy alta energía. Entonces,
el estado de más baja energía es realmente tener un electrón por sitio. Y entonces es como si en cada sitio yo tuviera espines. Spin es un medio, digamos, de cada uno de mis electrones. Lo único que en teoría, a segundo orden, en teoría de perturbación, se puede ver que un proceso que se puede estudiar es un electrón que está acá, se viene para acá, le dice hola al vecino y luego se devuelve uno de los dos. Como son indistinguibles, no se sabe cuál, no importa cuál. Y este proceso así se ha estudiado desde hace tiempo y se sabe que da un término antiferromagnético que es ese, si este es en el sitio I, este es en el sitio J, da SI.SJ. Y es perfectamente invariante de rotaciones. Y la razón por la que es antiferromagnético se puede entender de manera muy sencilla, es que entonces el electrón quería venir a saludar al vecino, al amigo de al lado, lo quería saludar y luego volverse a ir, pero imagínense que los dos tienen el mismo spin, entonces, y quieren, este quiere montarse en el mismo orbital que el otro, entonces, si viene para acá, no puede, por el principio de exclusión de Pauli, no va a poder, así que este proceso está prohibido en este caso, pero ahora, si este electrón es así y el otro tiene el spin así, aquí sí va a poder porque como estado intermedio está este y luego se devuelve uno de los dos, y puedo terminar como antes, o se devolvió el de spin down, o sea, puedo terminar el de spin up, perdón. Y entonces, cuando uno escribe con los operadores de spin, este proceso aparece ni más ni menos que este producto escalar y es perfectamente invariante de rotaciones porque este proceso es totalmente invariante de rotación. Así que sí, y bueno, y luego de hecho, en función del material dopante de los átomos que pueden haber de un lado y del otro, aparecen algunas simetrías cristalinas, y estas simetrías cristalinas son básicamente las que te van a decir qué simetrías te quedan o no. Y entonces, de un modelo de Heisenberg se te pueden romper te puede aparecer lo que aparece en el ejercicio 1 de la tarea, un campo cristalino que te favorece orientarse más bien en la dirección Z, orientarse en el plano XY, etc. Eso puede ocurrir, y eso depende mucho de la química de los materiales. No sé si respondí a tu pregunta, pero, pero sí, se conocen muchos modelos microscópicos donde se sabe de dónde vienen estos modelos de Heisenberg o de Ising efectivos. Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Otras preguntas? Bueno, les quería decir que a ver, disculpen, voy a sacar mi calendario. A partir del jueves próximo, bueno, ya la semana próxima retomamos nuestros cursos martes y miércoles, que están un poco pegados así, pero lo lamento, pero bueno, a partir del jueves próximo ya voy a estar un poco más cool con mi tiempo, y por ejemplo el jueves por la tarde podríamos, además de los cursos del martes y miércoles, el jueves podríamos hacer un poquito de consulta si quieren, si les interesa. Eso lo hablamos la semana próxima, ¿les parece? Sí, por mí sí, profe. Bueno, Muy bien. bueno, espero esté claro esto que les cuento. De nuevo, en todos estos cursos puede haber detalles muy técnicos. Y para mí no es la idea de irse a detalles tan técnicos, eso no es la idea. Hay veces que hay que hacerlos porque, bueno, para hacer algunas cuentas hay que hacerlo, pero a mí lo que me interesa es que entiendan sobre todo el fondo de la problemática. Ok, gracias. Bueno, entonces que la pasen bien, nos vemos virtualmente la semana próxima. O cualquier pregunta que se les venga, nos podemos comunicar por Mattermost, si no. Pero si no, bueno, que tengan un buen fin de semana, una buena continuación, un buen fin de semana y hasta la semana próxima, ¿ok? Hasta la próxima, Vale, profe. profe, Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta Muchas gracias. Hasta luego. Notas. Chao.